Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Esta invaluable sesión sobre la importancia de la cultura organizacional y el control interno en la creación de un entorno propicio para el éxito empresarial. La cultura organizacional y el control interno son pilares fundamentales que influyen directamente en el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier empresa. La cultura organizacional abarca los valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por todos los miembros de una organización. Es el alma de la empresa, lo que la distingue y define su identidad. Una cultura organizacional sólida promueve la cohesión, la colaboración y el compromiso entre los empleados, lo que a su vez impulsa la productividad y la innovación. Por otro lado, el control interno se refiere al conjunto de procedimientos, políticas y mecanismos de supervisión diseñados para garantizar que las operaciones de la empresa se lleven a cabo de manera eficiente, efectiva y conforme a las normativas establecidas. Un sistema de control interno eficaz ayuda a prevenir fraudes, minimizar riesgos y asegurar la fiabilidad de la información financiera. La combinación adecuada de una cultura organizacional sólida y un robusto sistema de control interno crea un ambiente favorable para el éxito empresarial. Cuando los valores y objetivos de la empresa están alineados con sus prácticas operativas y de gestión, se genera un clima de confianza y transparencia que fomenta la excelencia y el crecimiento sostenido. Comenzaremos resaltando la importancia de una sólida cultura organizacional como base fundamental para el desarrollo de prácticas y comportamientos éticos que impregnan cada rincón de la organización. Esta cultura no solo moldea la identidad corporativa, sino que también actúa como el faro que ilumina el camino hacia el profesionalismo en todas las facetas del negocio. Una cultura organizacional bien arraigada sirve como el tejido conectivo que une a todos los miembros del equipo en torno a un conjunto compartido de valores, principios y normas. Estos elementos no solo definen la forma en que se llevan a cabo las operaciones diarias, sino que también influyen en la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de la empresa. En este contexto, el profesionalismo emerge como una cualidad indispensable que se espera de cada individuo dentro de la organización. Implica un compromiso con la excelencia en el desempeño laboral, el respeto hacia los compañeros de trabajo, la integridad en todas las acciones y la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. Una cultura organizacional que fomenta el profesionalismo no solo eleva el estándar de calidad en el trabajo realizado, sino que también fortalece la reputación de la empresa en el mercado y entre sus colaboradores. Los empleados se sienten valorados y motivados a contribuir con su máximo esfuerzo cuando saben que están inmersos en un entorno que reconoce y premia la profesionalidad en todas sus formas. Un componente clave de esta cultura es el compromiso con la integridad, fomentando la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en cada aspecto de las operaciones de la empresa. La integridad actúa como el pilar fundamental sobre el cual se construyen todas las demás facetas de la cultura organizacional. Cuando la integridad se arraiga profundamente en el tejido de la empresa, se convierte en un impulsor natural del cumplimiento normativo y la toma de decisiones éticas. Los empleados se sienten motivados y capacitados para actuar de manera coherente con los valores y principios establecidos, incluso en situaciones difíciles o bajo presión. La promoción de la integridad no solo fortalece la confianza tanto interna como externamente, sino que también contribuye a la construcción de relaciones sólidas y duraderas con clientes, proveedores y otras partes interesadas. Además, fomenta un ambiente de trabajo saludable y colaborativo, donde la comunicación abierta y el intercambio de ideas son valorados y cultivados.
Pero la cultura organizacional no es un concepto abstracto. Se materializa a través de un sólido sistema de control interno que traduce estos valores en procesos, políticas y procedimientos específicos. El control interno actúa como un guardián, salvaguardando los activos de la empresa, promoviendo la eficiencia operativa y garantizando la confiabilidad de la información financiera. Este sistema de control interno se convierte en el mecanismo concreto a través del cual se implementan y refuerzan los principios y valores que definen la cultura organizacional. Por ejemplo, políticas de ética empresarial, códigos de conducta y procesos de revisión y auditoría forman parte de este sistema, asegurando que cada acción realizada en la empresa esté alineada con los estándares éticos y normativos establecidos. Además, el control interno no solo se encarga de proteger los activos y velar por el cumplimiento de las regulaciones, sino que también contribuye a optimizar los procesos internos. Al establecer controles y procedimientos eficientes, se minimizan los riesgos operativos y se mejora la calidad y consistencia de las operaciones empresariales. Un aspecto crucial del control interno es la segregación adecuada de funciones, lo que reduce el riesgo de errores, irregularidades o actos deshonestos. Esto implica separar las responsabilidades de autorización, custodia, registro y conciliación de transacciones para garantizar una supervisión efectiva. La segregación adecuada de funciones no solo ayuda a prevenir fraudes y errores, sino que también promueve la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la organización. Al asignar roles y responsabilidades de manera clara y diferenciada, se establece un sistema de checks and balances que asegura que ninguna persona tenga un control excesivo sobre un proceso o transacción. Por ejemplo, el empleado encargado de aprobar una transacción no debería ser la misma persona responsable de su ejecución o registro en los libros contables. De esta manera, se crea una separación de poderes que minimiza la posibilidad de manipulación o malversación de fondos. Además, la segregación adecuada de funciones facilita la detección temprana de posibles irregularidades, ya que múltiples personas estarán involucradas en diferentes etapas del proceso. Esto aumenta la probabilidad de que se identifiquen discrepancias o comportamientos sospechosos, lo que permite una acción correctiva oportuna antes de que se conviertan en problemas mayores. Además, un sólido sistema de control interno requiere una supervisión y monitoreo constantes para identificar y abordar debilidades o deficiencias de manera oportuna. Las evaluaciones periódicas, las auditorías internas y los informes de desempeño son herramientas invaluables para mantener la integridad del sistema. En resumen, una cultura organizacional sólida, respaldada por un sistema de control interno robusto, sienta las bases para un entorno empresarial ético, eficiente y de confianza. Como profesionales, es nuestra responsabilidad promover estas prácticas y orientar a nuestros clientes hacia el éxito sostenible. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir este video con sus colegas y dejar sus comentarios o preguntas. Estamos aquí para ayudarles a alcanzar la excelencia en sus prácticas financieras y legales. Un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad de Cacho y asociados.